Hola, soy Esteban Naranjo, director creativo de Estudio Mana. Bienvenidos a nuestro espacio. Estudio Mana, te voy contando, ¿no es cierto? Sí. Estudio Mana es un estudio de diseño y arquitectura. Somos muy multidisciplinarios. Y bueno, esta es nuestra oficina. Acabamos de mudarnos hace unos pocos meses. Eh, y la oficina también queremos que represente un poco todo lo que hacemos. Vamos a contarles un poco qué hacemos en cada espacio y también los integrantes del estudio. Nuestra filosofía en general es siempre tener procesos de diseño que sean, que vengan desde un punto de vista bastante disruptivo. Disruptivo no por que queremos hacer cosas complejas, sino porque realmente nos cuestionamos a profundidad cuáles son las necesidades reales de cada proyecto. Y no nos gusta estar tampoco encajonados a ninguna escala siendo arquitectos, sino pensamos que podemos realmente resolver problemas de diseño a toda escala. Buenísimo. Verás, mi voz también se va a escuchar, ¿no? Esto va a Sí, ser todo como bien. una conversación. ¿Qué hacen acá? Esta es nuestra sala de reuniones que, bueno, la estamos organizando un poco, pero queríamos tener una sala de reuniones que sea mucho más informal, donde podamos tener justamente una dinámica casi como que estar en la sala de alguien, en la casa de alguien. Y nos hemos dado cuenta que de esa manera nuestros clientes también se relajan un poco. Lo que es importantísimo para nosotros en cada proyecto y realmente lo que marca el corazón del ritmo de todas las decisiones que tomamos a partir de ese punto son las particularidades de realmente qué es lo que nos están tratando de transmitir los clientes. Nos encanta leer un poco entre líneas, ¿no? Ya. Porque más allá de una necesidad tradicional, queremos enfocarnos en cuál es la necesidad particular de las dinámicas de estas personas, ¿no? Sea una casa, sea un edificio de oficina, sea un tema cultural. Nos gusta mucho más preguntarnos qué hay más allá de simplemente el equipamiento. Porque manejan un montón de escalas, ¿no? Estábamos viendo que hay hoteles, hay vivienda, hay esto que no sabría cómo bautizarle, porque no es solamente un hotel, ¿no? El Honey Inn. Sí, correcto. Sí, es Entonces, un ecosistema, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Honey, justamente este es un proyecto que hicimos en colaboración con Kimiel, que son unos chicos que están realmente, podrías decir, nuevamente leyendo entre líneas, ¿no? Podrías decir de una manera simplística que ellos venden miel, pero ya. realmente lo que ellos están haciendo es toda una campaña por sacar a la luz la importancia de las abejas en los ecosistemas, la importancia de los polinizadores y cómo podemos nosotros tener métodos sustentables de generar productos de la tierra. Entonces, esto nació justamente de esa necesidad, ¿no? Cómo sacamos a la luz la importancia de las abejas. Entonces, nuestra premisa con Honey fue justamente, ¿qué tal si hacemos un proyecto turístico, no para humanos, sino para abejas, ¿no? ¿Qué tal si creamos un ecosistema para abejas que los humanos pueden visitar? Ya. Y ese fue el concepto que llevó todo, ¿no? Entonces, a eso me refería justamente cuando les decía que nos gusta leer entre líneas. Hubiera sido muy fácil y quizás aburrido para nosotros o para nuestros procesos pensar vamos a hacer un hotel, Un hotel, sí, sí, sí. ¿no? Y ahí es cuando entran como otros conceptos, ¿no? Como los de la permacultura, los ecosistemas y todas esas Correcto. cosas que... Claro, el momento que nos ponemos, o más bien que nuestro enfoque cambia, no a las personas o no a las personas que se van a hospedar al hotel, sino primordialmente a las abejas que queremos que Sí. sean las... Empezar a verle como el usuario a la Correcto. abeja, ¿no? La abeja se convierte justamente en el habitante del El lugar. habitante. Entonces empezamos a construir el espacio a partir de eso y bueno, nos podemos explicar un poco más a fondo, pero la forma del mismo hotel, que es bastante particular, realmente lo que está haciendo es crear un valle para las abejas, ¿no? Entonces tenemos esta lógica donde el valle, o digamos desde la cubierta, todo el exterior está dedicado para las abejas y todo el interior está dedicado para los humanos. Y con eso pueden tener un contacto seguro, ¿no? Porque Claro. sabemos que las abejas pican, tenemos esta sugestión y este miedo hacia las abejas. Entonces, tampoco queríamos caer en este cliché de como que si hacemos un hotel con abejas, como que las abejas están en todo lado, o hacemos un hotel que parezca una abeja. Claro, que Claro, ese no sería es, no como es el punto, sino realmente lo tomamos desde esta profundidad de cómo creamos un ecosistema para abejas Sí. al cual los humanos puedan visitar de una manera segura. Y eso fue lo que dictó realmente como que la forma del proyecto y todo, que si es que no lo explicamos de esta manera, claro, parece un poco, quizás es un poco difícil de entender, o formalmente parece un poco compleja, pero realmente viene de eso, ¿no? Crear un valle para las abejas. Exacto, pero tú nos contabas, ¿no? Que la metodología está como en buscar esos particulares de cada cliente, ¿no? Correcto. Por ejemplo, hablemos del caso de Juanín. ¿Cómo llegaron a encontrar esos particulares de ese proyecto? ¿Hubo una conversación acá? Claro, o sea,
todo empieza para nosotros con un espíritu colaborativo, ¿no? Los colaboradores con quienes desarrollamos los proyectos, especialmente los clientes, son nuestros colaboradores, ¿no? Porque es un proyecto en conjunto. Somos muy responsables con el gran peso y la confianza que ponen los clientes en nuestras manos. Entonces, nuestra correspondencia está no en decirles cómo deberían hacer las cosas, sino en justamente que todo nazca de una conversación. Claro. Cuando nos sentamos con los chicos de Miski Miel, ellos nos empezaron a contar cuál es el proceso justamente de producción de la miel y en el trasfondo de eso, cuál es su metodología o de cierta manera qué es lo que ellos quisieran hacer para justamente generar una mayor conservación, ¿no? de estas especies de las abejas. Y inmediatamente salió la palabra santuario, ¿no? Entonces como que dijimos, sería súper interesante si creamos un santuario para las abejas. Y eso fue lo que empezó a mover todo, ¿no? Entonces, claro, fue un poco como que empezar a entender al habitante, que en este caso era la abeja, pero no desde nuestros ojos, nuestro punto de vista, porque no sabíamos nada hasta ese punto, ahora somos un poco expertos, pero en ese momento no, sino realmente escuchar a los expertos y de eso empezar a sacar como que estos momentos clave que arman un concepto que ya como que tiene un punto de partida muy distinto a un concepto tradicional. Y está locazo, ¿no? Vamos conociéndole al equipo, pero te digo que está locazo porque, claro, santuario ya como concepto ya viene cargado de espacialidad, por ejemplo. O sea, correcto, sí, independientemente de quién va a habitar, ¿no? Y eso también es lo interesante para nosotros, el momento que como cuando decimos como que no estamos bloqueados a la escala, justo nos damos la licencia de que podemos diseñar algo para habitantes tan pequeños como los insectos, ¿no? Claro. Que al final del día también es arquitectura. Tomamos el mismo proceso arquitectónico tradicional, pero el enfoque es distinto en ese sentido. Este es nuestro espacio de producción, entonces, bueno, nos voy a presentar al equipo en unos minutos, pero sí, aquí es donde realmente generamos toda la producción. Tenemos en este rincón nuestro lugar de prototipado, tenemos una impresora 3D, nos encanta probar y hacer un montón de pruebas y fallas de justamente las geometrías que queremos lograr, los prototipos que estamos tratando de sacar. Y entonces justamente tenemos un rincón que funciona permanentemente para hacer estas pruebas. Y bueno, aquí tenemos la pared de los proyectos que tenemos en este momento hábiles, ¿no? ¿Están trabajando en todos estos a la vez? Estamos trabajando, todos estos proyectos son activos, estamos trabajando, están en distintas etapas, que es interesante también, ¿no? Porque esta pared se va actualizando conforme el proyecto va evolucionando. Y está bueno porque justamente es una pared súper importante para nosotros en el momento que llegamos al estudio, el momento que salimos del estudio, porque nos da una conciencia o una cosmovisión más o menos en el estudio de todo lo que está en movimiento, ¿no? Y es súper interesante también ponerlos unos con otros porque empiezan a alimentarse entre sí hasta cierto punto, ¿no? Sí. Quizás hay soluciones que no encontramos en un proyecto, que en otro proyecto las desciframos de otra manera, entonces también empiezan a conversar entre sí. Y algo que es importante para nosotros, también un gran recordatorio, nosotros nunca quisiéramos estar, digamos, o ser identificados por un estilo en particular, ¿no? Hablando de estilos, entonces, como ves, todos los proyectos son bastante distintos entre sí, ninguno es realmente similar. Y eso nace justamente de esta idea que te decía, que nosotros tenemos en esencia arrancar siempre nuestros procesos con cuál es la particularidad o las particularidades de este proyecto. Puedes decir una casa es una casa, sí, pero el momento que piensas en los habitantes, ninguna casa debe ser igual, claro, ¿no? A pesar de que van a tener los mismos ambientes en programa, pero no son las mismas dinámicas, ni son para las mismas personalidades. Y eso se convierte como que en un proceso de diseño mucho más rico y mucho más interesante y más responsable, honestamente, para nosotros. Hablemos, por ejemplo, de esas particularidades, pero en una casa, por ejemplo. ¿Cuál es, si podemos ir como ejemplificando sobre claro, te puedo comentar un poquito con lo que tenemos aquí. Sí. Bueno, aquí tenemos algunas casas, la casa Netby, la casa 19, esta es la casa ciega, que es bien interesante. Tenemos la Casa Higel y tenemos este proyecto al fondo que se llama, ese proyecto está en Los Ángeles, en Estados Unidos. El resto de proyectos están aquí en Ecuador, en distintas zonas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Casa Netby, la particularidad era justamente estas necesidades de una familia joven, ¿no? Con niños pequeños, querían tener la mayor cantidad de patio posible, patio trasero, como que tenían esta idea muy romantizada del patio trasero de esta casa de valle. Entonces lo que hicimos es que la casa sea un bloque para mantener la mayor cantidad de patio trasero
pero también querían mucha privacidad. Entonces la casa hacia la calle es totalmente ciega, pero tiene algunos gestos muy interesantes, como por ejemplo son estas gradas flotadas. Y entonces ahí empieza como que a responder de una manera más interesante a cuál es la necesidad de ellos. Y bueno, hablando de casas, finalmente Holliston, este fue un ejercicio también bastante interesante. Es nuestro primer proyecto en Los Ángeles, donde fue una curva de aprendizaje súper fuerte porque, bueno, primero obviamente estamos operando en otro lugar. Claro. Usan otras... ¿Fueron a ver el lugar? Sí, 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 sí. Hemos hecho algunos viajes allá. Usan otras unidades de dimensionamiento, otro tipo de cualidades, sistemas estructurales. Entonces fue mucho aprendizaje para nosotros, pero lo más interesante fue que esto está en la ciudadela de Pasadena. Ya. Pasadena es una ciudad muy tradicional, casi colonial se podría decir, y ellos tienen unas normativas súper, súper estrictas de cómo tienen que ser las construcciones. Entonces, el libro de normativas justamente de cuáles son las guías de construcción de Pasadena es gigantesco, y más o menos lo que nosotros vimos es que quieren que las construcciones parezcan como que fueron hechas en 1800, pero no nos hacía mucho sentido. Entonces lo que hicimos fue coger de cierta manera como que estos elementos icónicos, o digamos como que geométricamente los más purísticos, que te hagan como que asemejar eso. O sea, esta normativa ya te exige una especie de estética, digamos. Totalmente. O sea, no, y pero de una manera muy literal. No como en Cuenca, por ejemplo, que te dan una paleta de materiales, ladrillos. No, o sea, es mucho más literal. Lo que ellos te dan ya. Es una lista de estilos a seguir. Estilos, ya. Estilos. Y dentro de la lista de estilos te dan una cantidad de, digamos, características que cada estilo debería seguir. Entonces, claro, o sea, al principio nosotros como que nos desmotivamos un poco porque queríamos hacer algo, digamos, un poco más representativo de nosotros, pero después vimos una gran oportunidad con esta guía, ¿no? O sea, cómo hackeamos de esta guía de cierta manera. Sí. Entonces empezamos a sacar un poquito de todo y empezamos a crear de cierta manera como que un estilo que, si bien es contemporáneo, sigue todas las guías que te estaba pidiendo el municipio de Pasadena, ¿no? Y fue un proceso súper interesante porque de alguna manera como que logramos cumplir con todas esas guías, pero haciéndolo a nuestra manera, y nuevamente como que operando en un lugar totalmente nuevo para nosotros. Una especie de eclecticismo ahí de estilos. Sí, de una reinterpretación del eclecticismo, podríamos decir. Que claro, de entrada como que no nos sentíamos cómodos con simplemente seguir las guías de un estilo y, digamos, replicar algo que era representativo de otra época. Oye, y como oportunidad para otras oficinas o para la de ustedes mismos, ¿cómo le ves a esto de trabajar en otras localidades estando localmente en Ecuador? Digo, porque para la gente de afuera capaz esto es una oportunidad, ¿no? Claro. Porque el precio acá es como un poco más económico que me imagino lo que les cobran allá. Sí, en realidad... Claro, por ejemplo, algo que pasa con el mercado en Latinoamérica y Asia especialmente es que los costos aquí, si es que lo ves desde lugares como Estados Unidos o Europa, nuestros costos son ridículamente competitivos, ¿no? Son mucho más económicos cuando podemos generar una calidad muy similar o inclusive mayor a la que se está dando allá. Entonces, capaz si nos falta solo un poquito más de no sé si decirlo como normativas, pero en cuanto, por ejemplo, a trabajar con BIM o todo ese tipo de cosas. Sí, ¿no? sí, por supuesto. O sea, más que nada herramientas, ¿no? Sí. O sea, creo que como que hay estándares de herramientas en el mercado de Estados Unidos y el mercado de Europa que son muy estrictas, ¿no? Entonces, claro, si es que podemos acoplar nosotros a esos estándares que lamentablemente aquí todavía no terminan de aterrizar. Pocas oficinas creo que trabajan con Correcto, BIM, ¿no? Sí. Entonces sí, puede ser muy competitivo, obviamente en costos, como que sí hay una diferencia bastante grande, que eso en gran parte nos ayudó justo a poder aterrizar estos proyectos en Los Ángeles. Pero especialmente yo creo que es muy interesante justo qué nos sucedió cuando empezamos este proyecto. Pensamos que estábamos entrando en un mundo alienígena, hipercomplejo. Sí, o sea, creo que pecamos también como latinos de pensar que era como que más avanzado que nosotros. Sí, siempre pasa eso, creo, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que más bien era extremadamente simple para lo que nosotros estábamos acostumbrados. Creo que... Y coger ritmo justamente en como que diseñar un proyecto allá para nosotros fue bastante rápido, ¿no? Ya. Y para sorpresa de los clientes y nuestros colaboradores de allá, como que realmente... gustó el resultado. Sí, la calidad a la que llegamos fue una calidad como que muy sorprendente para ellos. Entonces, claro, como recomendación más que nada es conocer cómo se mueve ese mercado, porque si es que manejas las herramientas correctas, o por lo menos las herramientas
contemporáneas, no tienes realmente una desventaja en cuanto a competitividad. Hay una oportunidad ahí, entonces. Totalmente, siempre y cuando, eso sí, que nuevamente, sí, o sea, sí es un tema de aprendizaje bastante complejo. Tienes que entender cómo operan las cosas de allá, cómo son las normativas, cómo opera el mercado especialmente, ¿no? Porque totalmente otros precios, otras necesidades, ritmo de otras trabajo expectativas. también, El ritmo de trabajo, sí, bueno, nuestro ritmo rápido. siempre ha sido bastante violento en el buen sentido, Bueno. entonces hasta ahora nada nos ha sorprendido en el sentido de que nos Ya. hemos quedado atrás, ¿no? Entonces más bien el ritmo de trabajo, ¿no? Sí, o sea, porque dicen que nosotros como ecuatorianos no tenemos como un índice de productividad demasiado alto, ¿no? Como otros países, entonces Sí, no sé, pero, me imagino que eso será como un cambio, ¿no? Que los tiempos de edad tal vez son como sí, pero en realidad sabes que no, en nuestra experiencia como que los tiempos son muy similares, ¿no? En ese sentido. Pero sí, más que nada creo que es un poco entender el mercado desde con ojos externos, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Y como te decía nuevamente, o sea, encontramos la oportunidad de crear un sistema, una conceptualización de diseño con la cual nosotros estemos cómodos y sabíamos que podíamos sacar un resultado interesante. No, ¿Y cómo funciona, por ejemplo, cuando viene un cliente o se contacta con ustedes? ¿Quién es el que hace como ese primer acercamiento? Porque, por ejemplo, ahí me haría a mí sentido como que de Martín, ¿no? Pero no sé cómo funciona, o sea, claro. quisiera saber cómo. Bueno, el primer acercamiento ha sido interesante y como que creo que bastante afortunado para nosotros porque no es que tenemos un sistema o una fórmula preestablecida. Ya. Ha sido un poquito por coyunturas, conexiones, intereses en común, que siempre todo viene de una conversación, ¿no? Y usualmente en un ambiente social, Martín está en una fiesta como que con algún músico y se ponen a conversar, o cualquiera de nosotros como que encuentra estas conversaciones de estas personas interesantes que siempre es como que, eres arquitecto, y después como que es yo tengo un terreno, alguna cosa así, ¿no? Entonces son conversaciones bastante inocentes al principio, pero que, claro, a nosotros, o sea, no tenemos una curiosidad ilimitada, entonces nos encanta como que en ese sentido como que preguntar y como que y nos emocionamos, como que naturalmente, orgánicamente nos emocionamos mucho de los potenciales de los proyectos, entonces creo que siempre nos presentamos muy abiertos a tener esa conversación, aunque no nos lleve a nada, pero al menos es una buena conversación. Afortunadamente, en la mayoría de las veces como que nos lleva a un potencial de un proyecto bien interesante, ¿no? Como te decía con lo de Honey Inn. Sí. Y ha sido el caso con muchas cosas, igual con Martín Across, que justamente hemos hecho muchas colaboraciones para diseñar joyas, para diseñar justamente proyectos en otras escalas, y con muchos otros colaboradores, como que todo ha sido de una conversación inocente e informal, ¿no? Entonces sí, como que no hay una fórmula de cómo buscamos o cómo nos vienen los proyectos, pero ya una vez que, digamos, el proyecto va evolucionando y se vuelve más serio, sí tenemos un sistema mucho más estructurado, que en ese sentido sí, Martín es quien lidera las conversaciones. Tratamos de ser extremadamente estructurados y precisos con los tiempos de las cosas. Primero porque eso internamente nos ayuda a repartir bien el trabajo. Todo proyecto, aunque no lo creas, pasa por manos de absolutamente todos, ¿no? O sea, y por eso es lindo tener esta mesa más o menos central, porque el proyecto va así en círculo, ¿no? En sus distintas etapas y en sus distintas necesidades. Entonces, por nuestro lado, claro, tenemos que tener un cronograma súper específico, y sí tenemos esta premisa que, digamos, es muy importante para nosotros cuando nos embarcamos en un proyecto, que es la responsabilidad del cliente. La responsabilidad del cliente en el sentido de que si es que nosotros estamos proponiendo esto como un proyecto colaborativo, ellos tienen que ser también muy precisos con el tiempo y con lo que necesitamos de ellos, ¿no? Porque una vez que estamos en el momentum del proyecto, hay muchas veces que, claro, o sea, un cliente quizás como que no tiene suficiente tiempo para darnos comentarios o revisar o para reunirse. Entonces, en ese sentido, sí, antes de hacer, digamos, este pacto y a estos contratos más legales, sí, somos súper enfáticos en que ellos también tienen una responsabilidad, ¿no? Porque sería mucho más fácil para nosotros solo tomar el pedido al inicio y decirles, te llamo cuando esté lista la casa, pero no es nuestro proceso es colaborativo y necesitamos alimento constante de parte de ellos. Y si es que es arquitectura, no creo que funcione así tampoco. No, para nada. Sabes que tengo un catálogo de casas. Con ningún tipo de proyecto, porque en ese sentido sí queremos ser lo más, digamos, realistas y humildes posibles.
Afortunadamente tenemos un equipo que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. Como te decía, somos muy multidisciplinarios, pero cada proyecto que nos cae, nosotros entramos con la premisa de que no sabemos absolutamente nada, total ignorancia. Ya. Entonces, la responsabilidad del colaborador y del cliente viene en el sentido de informarnos, alimentarnos, hacernos saber, ¿no? Volvernos expertos en ellos, básicamente. Entonces, por eso necesitamos que sea una conversación constante. ¿Ustedes son una oficina que diseña y construye también? ¿O solo diseña o prefieren solo diseñar? Construimos también. Honestamente, creo que en un mundo ideal tal vez preferiríamos diseñar más que nada, pero una realidad con la que nos hemos topado es que muchas de las cosas que hemos diseñado a través de los años, potenciales colaboradores nos han dicho no se puede construir. Ah, ya, sí, sí. Entonces, un poco como que construimos también porque nos tocó demostrar Claro, que sí se puede. más cuando Sí. se tiene como... Sí, y de cierta manera como que así nos hemos vuelto proyectos. también en, digamos, pequeños constructores. Solo construimos proyectos de, digamos, tamaños pequeños, máximo 500 metros cuadrados, porque no tenemos las capacidades ni tampoco el interés de ser una constructora. Claro, ahí el equipo tendría como que crecer, ¿no? Tener a alguien que sea como el... Sí, y jefe no es de nuestro los interés. residentes No es nuestro y todo interés eso. porque todo eso demanda tiempo si lo haces de una manera como que bastante, o sea, Claro. como debería de hacerlo de una manera responsable. Y nosotros preferimos que nuestro tiempo y nuestro espacio de cabeza estén asegurándonos que los proyectos funcionen Sí. desde su concepción, ¿no? Entonces, igual, hemos con los años venido acumulando colaboradores, constructores, ingenieros, con los cuales sí hemos tenido una compaginación bastante buena. Entonces, es interesante, ¿no? Porque justo siempre cuando llevamos un proyecto a algún colaborador, a algún proveedor, especialmente a nuestros ingenieros estructurales, se ponen súper emocionados, pero súper nerviosos también, porque saben que va a ser un reto. Pero para nuestra fortuna, como que han decidido creer lo suficiente en el proyecto y especialmente el confiar en nosotros para que, aunque no sepan cómo hacerlo, tomarse el reto de decir como que descifremos, ¿no? Y nuestra apertura siempre está en, como te decía, llevar un problema, decirles hasta nuestro conocimiento, llegamos hasta acá, pero somos todo oídos para que nos digas cómo resolverlo.